Bien, ya estamos de regreso, Dulce, Irene. Vamos a esperar a sus compañeritas. Déjenme compartir la pantalla. Bien, en lo que se van incorporando sus compañeritas, pues bueno, continuamos. Lo que les comentaba entonces hace un momento, el número de ítems, pues tienen que ver también con lo que nosotros pretendemos rescatar de información. Por ejemplo, en el caso de Jenny, tal vez sería un cuestionario un poquito extenso porque se está metiendo con todo lo que es la parte socioeconómica. Entonces, no solamente es hablar de economía, sino de otros factores que van a intervenir dentro de la economía, ¿no? También, este, para poder rescatar la información que ella necesita, ¿sí? En el caso de Dulce, por ejemplo, su cuestionario o entrevista a padres de familia, a lo mejor no puede ser tan extenso porque se va a especificar en problemas o conductas que han visto en los niños en sus problemas de aprender a leer y escribir, ¿no? De acuerdo al problema que ella está abordando. Entonces, no puede ser un cuestionario muy largo, muy técnico, porque no se entendería, o sea, lo tienen que adecuar. Además, recuerden, todo las preguntas que se hagan, que se elaboren, tienen que adecuarse a la persona, a la muestra, a la población a la que nosotros nos vamos a dirigir, ¿sí? Porque si no, no va a ser comprensible. Si ustedes ven mis preguntas, en el caso del cuestionario de localidad, a lo mejor sí están un poco técnicas, pero a quien yo estoy entrevistando es a un profesor, ¿sí? Por una parte. Por otra parte, estas preguntas en determinado momento yo las puedo adecuar, porque además recuerden que yo soy quien está haciendo la entrevista, entonces yo las puedo adecuar a las personas, ¿sí? No planteárselas como aquí me dicen. Ajá. Entonces, eso también tenemos que aprender a manejarlo. También a quién lo vamos a dirigir para utilizar el lenguaje adecuado. Ya lo habíamos visto como parte de las características del cuestionario, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguien iba a comentar algo? No sé, escuché. ¿No? Ok. No, no, ok, tengo mi cámara apagada, perdón. Ok. Entonces, recuerden, pues, adecuar siempre todo, ¿sí? En este caso, les decía yo acá en mi entrevista ya a las personas, pues tuve que utilizar a alguien que me ayudara a traducir de pronto cuando no hablaban español, ¿no? Entonces las preguntas se iban formulando más concretas para que la persona la pudiera entender. Sí, por ejemplo, donde dice, ¿tiene derecho a algún servicio médico? Muchas personas, por ejemplo, todavía de comunidades indígenas o que no han estudiado, pues a lo mejor no van a entender como tal la pregunta. Entonces, por ejemplo, ahí yo les preguntaba, y usted, por ejemplo, va al seguro, al centro de salud, le cobran, todo eso. Entonces, pues aquí les vamos nosotros adaptando las preguntas, ¿sí? En la pregunta 5, que en su vida diaria tiene dificultades, por ejemplo, pues yo no les preguntaba eso, ni siquiera les hacía la pregunta. O sea, a veces hay cosas que son obvias y que nosotros pues ya no preguntamos, ¿no? O sea, por ejemplo, caminar, moverse, subir, bajar, si yo veo que la persona está caminando y lo demás, pues ya ni le pregunto eso, ¿no? Es obvio que pues puede mover, ¿no? Ve bien, usa lentes, le arden los ojos o cosas así para que las personas nos puedan entender. Siempre es importante esto. ¿Dudas hasta aquí, señoritas? ¿Ninguna? Ok. Bien, entonces espero que mi entrevista que yo hice, ¿verdad? Sirva de algo, por lo menos de ejemplo, ¿verdad? Para que se puedan guiar. Claro que ustedes lo van a mejorar porque pues eso era en mis tiempos de estudiante. Ustedes ahora tienen que mejorar, tienen que superarme en cuanto a sus entrevistas y cuestionarios o encuestas que van a aplicar. Sí, lo que ustedes vieron, yo hice un cuestionario y yo una entrevista, pero obviamente la base es el cuestionario, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, ahí no utilicé escalas de ordenación,
ni, bueno, estas escalas de actitudes que acabamos de ver. Ajá, no están implícitas ahí o yo no las utilicé. Utilicé los demás tipos de preguntas, pero no las escalas de ordenación. Ajá. ¿Dudas hasta aquí? Pero nosotros sí las podemos utilizar, ¿va? Claro que sí, ustedes si requieren, si ustedes quieren utilizar de ordenación, de intensidad, las pueden, colocar, en a lo mejor en este caso, sobre todo Irene, por ejemplo, que habla de los preescolares y que estamos hablando a nivel de dirección, a lo mejor sí puede utilizar de ordenación o las escalas de intensidad con la opinión, ¿no? Para preguntar a los directores qué piensan de la política educativa, por ejemplo, qué piensan de la educación virtual. Entonces, ahí se pueden utilizar. Jenny también, a lo mejor en economía, ¿no? ¿Qué le da más importancia a un padre de familia? No sé, a lo que es vivienda, educación, comida, calzado, salud, ¿no? Por ejemplo, en ese orden, poder que ellos pudieran identificar cuál tiene mayor peso. ¿No? Entonces, vean, sí podemos utilizarlas. Ajá. Ahora vamos con las otras escalas que también pueden utilizar. No se utilizan tanto realmente a veces en las entrevistas como tal. Las vamos a ver más, a estos tipos de escala las vamos a ver más en lo que es los test psicológicos, porque están más apegadas a la parte de la psicología. Por ahí quienes ya me entregaron tarea, pues ya leyeron y vieron que están más enfocadas a esta parte. Entonces tenemos, y de hecho yo les comentaba desde la vez pasada, tenemos a las escalas de distancia social que la vamos a encontrar más como la escala de Bogardus, ¿sí? Este señor, pues, hace esta escala para saber aquí, o para identificar la cercanía, ¿cómo les puedo decir? La relación estrecha, íntima que existe entre los grupos sociales. Prácticamente, digamos que eso es lo que va a medir esta, escala de distancia social. También es a base de preguntas y es una escala que bueno, se crea en 1924 y es una escala de actitud psicológica totalmente. De hecho, la vamos a ver más, como yo les comentaba, aplicada en la parte de la psicología. Es donde nosotros la vamos a ver más o la vamos a aplicar más. Estas escalas las podemos elaborar, sí las podemos elaborar, pero déjenme checar. Pero, es un poco difícil aplicarlas, porque aquí tenemos que utilizar, pues, puntuaciones para poder, nosotros obtener el resultado, ¿sí? Entonces, por eso es importante, tener en cuenta bien la manera en que estamos realizando los reactivos que nosotros vamos a estar elaborando, ¿sí? Por eso es que no las vamos a ver, si ustedes analizan cualquier trabajo de investigación, no las vamos a ver tanto en la parte de las entrevistas o los cuestionarios que hacemos, a menos que estemos analizando propiamente conductas sociales, ¿sí? En este caso más por la parte de la psicología, entonces sí vamos a encontrar a estas escalas, ¿sí? Pero si no, no las vamos a ver tan inmersas en las entrevistas o los cuestionarios, cuando son como los problemas que ustedes están analizando. Por ejemplo, ahorita que yo estoy dando una materia en psicología donde sí estamos viendo las conductas, elaboración y aplicación de test psicológicos, por ejemplo, ellos están haciendo una investigación, pero ellos sí, basados a la conducta, ellos sí están aplicando este tipo de escalas, porque ellos sí están midiendo la conducta y el comportamiento de las personas ante tal situación, actitudes, personalidad y todas estas cosas. Pero bueno, es importante verlas porque también las pueden utilizar si así lo desean. Bueno, esta escala tiene mucho que ver con la de Goodman y bueno, aquí se utilizan 7 puntos para nosotros ver esa relación que existen entre los grupos sociales. La calificación más baja es de 1.0 y la calificación más alta se va a dar de 5.0, ¿sí? Entonces, aquí realmente es una escala que nos da como que mucha obviedad en cuanto a las respuestas que vamos a obtener, donde una persona está de acuerdo con ciertas respuestas y da por hecho unas de ellas, ¿sí? Pero bueno, entre lo que podemos medir con esta escala de actitudes, pues vamos a medir lo que es la parte de religión, la situación socioeconómica y enajenación, es decir, el fanatismo y todas estas cosas sí la podemos medir por esta escala. En la actualidad, pues se emplea mucho, estas la vamos a emplear mucho, la vamos a ver mucho en la parte laboral, ¿sí? Estas escalas las vamos a ver más en la parte laboral.
Ajá, por eso les decía que no las vamos a ver tanto en la parte de investigación, sino en la parte laboral. Bien, chicas, les voy a dejar que terminen de analizar esto porque se nos fue un poco el tiempo viendo el cuestionario. Y pues bueno, de aquí les comento, para evaluar esta materia va a ser en base a todos sus apuntes que tengo por ahí registrados, así que pues ustedes ya saben quiénes me deben, quiénes no me deben, quiénes van al corriente, quiénes no. ¿Sale? Entonces, esta va a ser la manera en que evaluemos esta materia durante el mes ¿de qué mes es? Julio, ¿verdad? Ok. Todavía nos falta agosto, acuérdense que terminamos el cuatrimestre hasta el 22. Ajá. Entonces, ya para agosto, ahí sí vamos a empezar a evaluar con los avances que ustedes tengan de la elaboración de sus cuestionarios, cómo los vayan ya estructurando, ¿sí? Así que vayan pensando, analizando para esto. Bien, voy a cerrar aquí, pero les voy a poner su tarea porque obviamente aquí no vamos a tener ni examen ni nada, así que tarea sí va a haber. ¿Me puede repetir cómo va a evaluar Julio, perdón, licenciada? Solo con sus tareas. Ah, perfecto, licenciada. ¿Vale? Gracias. Ok. Bien, entonces vamos a poner tarea para la siguiente sesión. Ok, entonces tarea. Déjenme ver aquí. Van a investigar mapa no lleva acento. Y semántico. Andan mis dedos muy mal en este día. Bien, entonces lo que van a investigar es la observación. Les digo que hoy sí ando mal. Observación, lo que es la observación. La observación como técnica de investigación social. Instrumentos para su realización. Más bien, este último punto realmente se refiere a los instrumentos, cómo se elabora, cómo se hace una guía, cómo se hace una ficha de observación, que también pues tal vez elaboremos en su trabajo. Que también se utiliza la observación también es muy importante, pero pues bueno, lo más relevante dentro de sus trabajos no era la observación, sino el cuestionario, porque ustedes eran un trabajo de campo, pero podemos utilizar esto. ¿Dudas con su tarea? Ninguna, ¿verdad? Bien. ¿Les puedo quitar ya la pantalla? ¿Sí? Sí. Sí, Ok, profe, gracias. muy bien. Profe, ¿Sí? apunte se refiere a las tareas, ¿verdad? ¿Mandé? Para evaluar la asignatura, apuntes, usted se refiere a las tareas. Así es, sus tareas, sus Ah, apuntes, bueno. pues lo que me han subido a Classroom o lo que me han enviado a WhatsApp, esto es lo que yo considero como sus apuntes, sus tareas y lo que va a ser su trabajo, bueno, su evaluación. Por lo tanto, las tareas pues van a contar hasta la de esta semana, porque esta se entrega el día 30 de julio, ¿sale? 31 de julio, perdón, que es el día sábado todavía, entonces esta tarea todavía entra dentro de su evaluación, ¿sí? Entonces son a partir del 4 de julio, ¿sí? De las tareas del 4 de julio hasta las del 31 de julio, son el corte, digámoslo así, en los apuntes que estoy revisando. Ajá, Ok, profe. ok. Bien, chicas, pues bueno, me dio mucho gusto verlas, saludarlas en esta noche. Ya les subí todo lo de las demás a Classroom, ya les llegaron por ahí sus notificaciones seguramente, entonces ya nada más les debo lo de esta, ¿sale?
para que, porque ya saben que si a veces se me pasa, mándenme mensaje que no he enviado tareas o que se me olvidó subir material o algo porque se me va el avión, ¿sí? Me dio mucho gusto verlas, Dulce, Irene, Jenny, Lupita, Tania, sí, Aline, y bueno, ya por aquí Cari no pudo entrar. Gracias, licenciado, igualmente. Cuídense mucho, excelente fin de semana. Gracias. Bye, Nos adiós, vemos. chicas. Hasta luego. Adiós, hasta mañana. Hasta mañana. Adiós. Adiós.